Disculpen chicos que grite así, pero esta es la tercera vez que estoy gritando como pendejo porque la verdad que estoy que paro el video, qué rico. Mira, primero que nada, quiero decirte que bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y segundo, ese es el primer mini evento del año. Vamos a hablar del primer mini evento del año. Pero quería contarte algo también, y es que ha salido un minero, lo han quitado hace un poquito, y era el minero de Bitcoin, que bueno, te voy a hablar un poco de él por si acaso para que estés preparado cuando salga. Está acá. El minero es este, ¿ok? Va a costar aproximadamente $8,5 o quizás un poco más, un poco menos, no sé si lo cambien, pero técnicamente son mineros buenos de merge, son mineros buenos de bonus. Es como el minero de TRX que salió, ¿ok? Pero obviamente cuesta cripto, ¿ok? Entonces tú ves aquí estos valores bien baratitos es porque cuesta cripto, ¿ok? Así que probablemente yo diría no es para todos. Si de repente tienes una cuenta intermedio grande y puedes permitirte este valor de cripto sin problemas porque tu propia cuenta lo produce, pues dale, adelante. Tu cuenta te lo va a agradecer. Pero si no, pues prefiere invertir eso en un mini evento, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con el mini evento del día, bueno, de la semana, que en este caso se llama Deep Mining, minado profundo. ¡Qué rico! ¿Ok? En este caso vemos que tenemos 500 puntos en dificultad. Tenemos 1000 puntos, excepto Marketplace, por compra de un RT y 400 puntos en el Marketplace. Ya sabemos que el Marketplace ya está bastante golpeado. Antes era el método por preferencia, pues hablamos de que nos daba incluso 1000 puntos por punto en el Marketplace, así que estaba rotísimo. En este caso, los se dieron cuenta y dijeron, no, no es posible. Y bueno, nos cambiaron. Pero bueno, no se preocupen, fue lindo mientras duró. Ya veo descuentos, ya se activó el descuento del 35% en TRX. Que como siempre, si quieres llenar el form, te lo dejo aquí en caso de que quieras ayudarme a pues seguir creciendo con el canal. Y ok, me he dado cuenta que mi... Ok, voy a despedir personas. Contrólate. No puedes despedir personas porque te quedas sin web. Contrólate. No, mentira. Bueno, acá falta actualizar el form, pero es un form común y corriente. Ustedes ya saben cómo es. En este caso solo es el TRX. Pero pues si alguno quiere apoyar, ahí está el form, ¿vale? O bueno, va a estar, ¿ok? Ahora, en este caso, lo que yo quisiera decirles y hablarles va a ser acerca del evento, porque es por lo que la mayoría de ustedes viene, ¿ok? Primero que nada, recordemos que es un evento normal, ¿ok? El multiplicador está cada 10 niveles, no cada 5, ¿ok? Como de vez en cuando hay, pero es un mini evento de 20 niveles, ¿ok? Los primeros 10 niveles, gran cosa no hay, como siempre ya estamos acostumbrados a que nuestros amigos free les den martillazo en el ano, y pues técnicamente tenemos RCT, experiencia, tenemos un minerito K25, los mineros clásicos, poder temporal y eso, pero en los últimos 10 niveles pues ya llega la pulpita de este evento. Sin embargo, yo debo admitir que este evento yo consideraría que está más orientado para personas nuevas, ¿ok? Personas que recién entran al juego, personas que recién de repente podríamos llamar que están comenzando sus inversiones, porque no es lo mismo comenzar en el juego que comenzar a invertir. Muchas personas juegan un momento free o sin invertir mucho y luego empiezan a comprar los mini eventos, así que yo diría que esto es más que todo para personas así. Personas avanzadas pueden hacer mini eventos, sí lo pueden hacer, ¿ok? Sin embargo, más que todo va a estar orientado a la venta. ¿Por qué? Porque la mayoría de los mineros probablemente ya los tengan. Obviamente, yo con mi comunidad tengo de todo tipo de tamaños. Ok, eso sonó mal. Pero bueno, hablo del poder de minado, obviamente. Entonces, técnicamente depende de la persona. Sin embargo, si eres una persona grande, lo vas a vender la mayoría de casos, te quedarás con el último minero. Y si eres una persona pequeña, probablemente te quedes con la mayoría de los mineros y el minero grande lo vendas. O sea, es un poco irónico, te has dado cuenta, ¿no? Pero bueno, varía mucho. Y claro, si eres una persona que está metiendo la inversión tras inversión, te puedes quedar con el último minero. Ahora, vamos a analizar el último minero porque realmente los anteriores ya son conocidos, son mineros comunes, comunes inicial. Justo ayer publiqué un video de lo que una persona principiante debe hacer y es justamente cambiar estos mineros y comprarlos, ok, van a bajar de precio por el stock, sobre stock y obviamente son mineros de bonus que tienen que comprar, ok. Vamos a analizar como siempre este minero en el Amethyst, en este caso ya lo hemos puesto en la página. Como siempre, la página ya saben que está actualizada al día siempre, ¿ok? Tenemos todas las recetas actualizadas, tenemos todos los precios actualizados. Lo único que tenemos actualizados es el form con chusumare rap, hijo de... No, mentira. Entonces, lo que pasa aquí es de que este minero como tal no sabemos el precio con el cual va a estar este minero. Sin embargo, al ser 2pH y no tener nada de bonus, sobreentendemos que es un minero de poder bruto. Los mineros de poder bruto suelen ser bajos en precio, ¿ok? En este caso se mantiene un ratio menor, casi siempre a 50, y si llegamos es
2 pH yo creo que lo puede matar hasta en 70, ¿ok? Va a variar un poco. Sin embargo, el hecho de que tú le hagas merch a nivel 2 te va a dar 0,70 de bonus, ¿ok? Y 5,2 pH. Yo debo admitir que y esto va en base a mi experiencia, normalmente podrán discrepar algunos de mí, pero yo no suelo recomendar mineros de poder bruto absoluto sin bonus hasta antes de que seas top 3. Piero, eres un imbécil, ¿cómo vas a decir eso? Sí, ok. Déjame explicarte un poco, ¿vale? Y esto lo voy a también implementar en la saga de videos de guías definitivas que estoy utilizando, pero te doy un poquito, una probadita, como te encanta, solo la cabecita, la puntita. Y es que sí, créeme, tienes diferentes tipos de mineros como para que te vayas por algo que te da poder bruto. Mira, todos los mineros te van a dar poder, algunos más, otros menos. Pero actualmente estamos en la época de los mineros categoría 2. No voy a ahondar en el tema porque eso va a salir en el video de mañana, pero los mineros categoría 2 son mineros que te dan buen poder y buen bonus, ¿ok? Por ejemplo, este, mira, me da 7,8 pH y me da buen bonus, casi 5%, ¿ok? Entonces, realmente toma eso en consideración, ¿ok? El precio es muy similar a este, ¿vale? Los mineros nivel 2 categoría 2 tienen una buena combinación y como te digo, el día de mañana te lo voy a explicar. Aunque eso es más que todo para la última guía, pero mañana te voy a dar una probadita como te encanta, ¿ok? Entonces yo particularmente este merch no me gusta, ¿ok? Por ejemplo acá, mira, tiene 13 pH, ¿ok? Bastante duro, fuerte. El bonus raro no es mucho, ¿ok? Particularmente acá, yo actualmente cuando el bonus se vaya a ir, no lo tendría en la sala, ¿ok? Entonces no lo haría, ¿vale? Sin embargo, puedo conseguir este por otros mineros. Chicos, yo sé que ustedes me conocen y saben que siempre soy frontal, así que si algo no me gusta lo veo como tal. Y no es que no me guste como tal, pero yo digo, ¿sabes qué? Lo podría tener de repente como bonus hasta que el bonus se vaya y luego como poder hasta que el bonus se vaya y luego lo vendo, ¿vale? Ahora, el ratio está un poquito alto aquí, ¿vale? Aquí está regular. Yo diría que empiezas también, está un poquito carioca, ¿ok? Está un poquito carioca, empiezas y eso cambia bastante la predicción de este minero. Sin embargo, recuerden que las piezas cambian una vez por mes, entonces puede ser que baje. Sin embargo, este va a ser un minero que obviamente va a dar que hablar mucho en el futuro, porque la mayoría de mineros siempre tienen una finalidad, ya sea que sea para personas medianas, principiantes o grandes, ¿vale? Lo importante es que tú te fijes técnicamente en lo que te aporta, ¿vale? Como siempre, las herramientas del canal están libres para todos completamente gratis, hermano. No tienes que pagar $1 de suscripción, no tienes que pagar una lamita, nada, hermano. Tú puedes usar absolutamente todas las ventajas de mi web completamente gratis para ti. Todo es gratis, hermano. Hasta mi programador es gratis. No se le paga ni... No, mentira. Entonces, tengo que darle por el costado porque mira lo que me he hecho. Mira lo que me he hecho. Aunque ya lo cambió, creo. No, no lo cambió el hijo. Voy a actualizar. Seguro le decía al hijo, Herbap, el form, Herbap. Hijo de puta, no le he dicho nada, pero bueno, ya. Entonces, eso sería todo. Yo particularmente estoy esperando más que todo ¿cómo se llama? El minero de el minero de Bitcoin, ok, me acaban de venir la cuenta, creo. El minero de Bitcoin porque es lo que más me atrae, sin embargo no voy a depositar Bitcoin, voy a ver si puedo minar un poco. Es más, si me pongo a minar Bitcoin va a ser precisamente para joder a Samuel, que le encanta que le bajen el bloque. Rico. Y pues básicamente eso, chicos. El mini evento está regular, no está malo, tampoco está, uff, qué bueno, qué rico, pero yo diría que sí se puede hacer, ok. Como siempre te dejo acá recuadros para que tú pongas aquí los valores al momento que hagas el mini evento, ¿ok? Súmalos, saca tu cuenta, réstalos de lo que vas a gastar y si te queda profit, pues ya, es ganancia. Si no, obviamente tú dirás, ah, vale, no vale la pena, ¿ok? Pero como siempre, eso va a depender relativamente de... Acá está. Eso va a depender como tal de el momento en que lo hagas. Yo siempre recomiendo hacer los mini eventos al momento en que salgan, ¿ok? En el momento en el que salgan, ahí recomiendo hacerlo. Marketplace ya nadie lo hace por Marketplace. Dale con todo nomás con las loot boxes, ¿vale? Entonces eso sería todo y nos estamos viendo. Cuídense. Hasta la vista. Un día me voy a quedar, casi digo sordo, digo mudo. ¡Qué rico! Chau, chau.